Bienvenidos a Faquireando que es Gerundio, el podcast que habla de lo que a nadie interesa, pero que a todos divierte. Atendido amablemente por sus propietarios Rafaquir y Juanjo. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Faquireando que es Gerundio, el único podcast que habla con autoridad de lo que a nadie le interesa pero que a todos divierte. Y el único podcast que se graba simultáneamente desde México y Montreal gracias a la magia de la tecnología. Yo soy Rafael Benítez y me acompaña, como siempre, mi gran compañero Juanjo Bustos. ¿Cómo estás, Juanito? Hola, me llama la atención, bienvenidos a Faquireando que es Gerundio, eso de que ojalá sea el único podcast que se transmita simultáneamente de Canadá y México, pero si no, qué padre, no habíamos hecho mención de eso, y claro, tú en Canadá, yo en México, yo en semáforo amarillo, en cuestiones de salud COVID, en Canadá no sé cómo manejan eso. No, también no, aquí estamos en específicamente ese tema, en semáforo rojo, justamente hoy estamos celebrando a las madrecitas, ¿verdad? Y fuimos a pasear a un bosque, otra ciudad, y supuestamente los desplazamientos están no controlados, están a cuentagotas entre las zonas naranja y las zonas rojas. Entonces, cuando vienes de zona roja, por ejemplo, y vas a una zona naranja, no puedes comer en el restaurante, te piden identificación de dónde vives. Y si vienes de Montreal, solo puedes ir pedir tu comida y take out, pero no puedes entrar al restaurante. Entonces los meseros te dan tu... Pero entonces manejan semáforos por colores así semáforos. Como acá. Sí. O sea, de rojo, naranja, amarillo y verde. Pues sí. Hasta el momento no hemos visto ni amarillo ni verde desde el año pasado, ¿no? No manches. O sea, mira, no lo puedo creer. Y nosotros ya estamos en amarillo en gran parte del país. Y por primera vez esta semana, que como bien dices, es Semana de las Madres, es la fecha en que estamos grabando este podcast. Y pues felicidades a las mamás, por cierto, aunque sea atrasadas, bueno, lo estamos haciendo en el día, eso sí. Y resulta que aquí ya estamos en amarillo, Rafa, fíjate, a mí me llama la atención porque de Canadá no se habla nada. No creo que estén en crisis de salud como para estar en naranjita, ¿no? O sea, ¿cuántos muertos tendrán por allá? Muy poquitos, 10,000 max. Estoy hablando de Quebec, no en todo Canadá, pero no son números, afortunadamente no son números así espantosos como en otros países, incluso en México. Es bastante controlada. Sin embargo, las restricciones las pusieron como si estuviera muy cabrón. Claro que está cabrón y demás, pero hay mucho control sobre eso y la población respeta mucho. Entonces, esto de los viajes, los desplazamientos y todo, sí se controla de alguna manera, pero obvio muchas cosas están cerradas y como te decía, si vas a una zona naranja, te dicen que hagas lo mínimo de desplazamientos y nosotros lo obedecemos y demás, pero bueno, habíamos que celebrar a las mamás y fuimos al bosque, o sea, en el bosque pues no tienes mayor contacto con la gente. Pues qué caray, me da gusto ver que allá le hacen albor a Milutinovich, porque, no, pues acá en México el único que respeta es Bora Milutinovich, que decía, yo ahora respeto. Por supuesto que aquí la diferencia, como lo debe de ser por lógica, no sé cuántos millones de habitantes hay en Canadá o en Montreal. Montreal son 4 millones, güey. O en Quebec, que es toda la provincia, pero a mayor hacinamiento de gente, pues mayor tipo de cosas encuentras de todo, sí, claro. O sea, tanto los cuidadosos en exceso como los que les vale madre, o sea, de todo va a haber mucho, porque habemos muchos. Es muy difícil controlar a tanto cabrón, pero bueno, entonces, al menos en semaforeo, vamos un poco adelantados a ustedes. Max Headroom. Of the most sinister sounding intros. Max Headroom está indicado. Vamos a ver cómo se va resolviendo la situación, evidentemente. Max Headroom, bueno. Las vacunas. Sí, claro. Max Headroom. Se nos ha olvidado, y bueno, volviendo a la entrada del programa, el único programa, y digo único, en donde el personaje que interrumpe las conversaciones en Zoom
es invitado como parte de los locutores y es Max Headroom. Y ya Sí, tendremos si alguien lo ocasión de hablar conoce de él, sabrá ¿no? por qué. Y si no, investiguen de Max Headroom. Nosotros hablaremos después de él. Ahora, estamos tratando de rescatar nuestra grabación de manera que no se escuchen esas interrupciones, pero pues nosotros al estar en Zoom, pues sí nos vemos interrumpidos, entonces pues obviamente tenemos que hacer comentarios de nuestro Max Headroom. Entonces, bueno, te Nos decía vamos a que ir muy curiosamente ridículos, acá mencionando, sí. curiosamente acá en México veo que vamos en algo avanzados comparado con Canadá, que es en los semáforos. Acá, por lo menos en la Ciudad de México, Hay que era más la semáforos cañona. porque hay más coches, mano, pues eso sí. Eso sí, wow. Hubo un momento en que no había coches, ¿verdad? Pero ahorita ya todo el mundo regresó casi a la vida y ya nuevamente es el caos. Pero bueno, allá miran la televisión para informarse. Este Ay, pues. aparato, este medio que dicen algunos está por finiquitar su existencia. ¿Cómo te informas, Rafa, allá en televisión? No, bueno, ¿cómo me informo yo? Yo casi no me informo porque no veo ni madres, yo nomás me informo por Facebook, vale madre. Pero en general, y creo que lo mencionamos en el programa anterior de la tecnología y cómo estaba la tecnología en México y en Canadá y cómo eran las diferencias. Creo que en esto de la televisión también es muy interesante cómo en Quebec especialmente se vive de todas las épocas al mismo tiempo. Es decir, desde las viejitas, que hay una población de edad adulta es muy grande, adultos mayores es muy grande, considerablemente. Hay muchos viejitos, pues. Por eso se espantaron tanto con el COVID. Y que mantienen un ritmo de vida y demás como de los 80s, por lo menos 70s. Entonces es curioso y conviven, obvio, con las nuevas generaciones. Entonces la cuestión de la tele sí sigue siendo, en algunos lugares he llegado a restaurantes donde todavía tiene la tele como en las senadurías en México, no sé si todavía existan, la tele viejita conectada, transmitiendo programas y todavía sirve, güey. Todavía se transmiten programas con tele en tele viejita, como abierta. Con tele viejita te refieres a ese aparato sin escopio. Con unas nalgas enormes hacia atrás y unas antenas de conejo y eso. Sí. Órale, neta. Sí. Hicieron la conversión digital. Sin escopio y demás. Wow. Mira, qué interesante que digas eso. Es curioso, tengo una anécdota muy cagada, Ajá, no sé si venga. la debo de soltar ahorita, no con respecto a eso, ya te lo contaré al ratón. Pim, pam. No, suéltala de una vez. Sí, pues ya, en caliente. Y ahorita te vino a la mente. Presentado ya el tema, fresca. ¿no? Que vamos a hablar de tele, pero claro, hablando de la conversión televisión digital y analógica, fue relativamente reciente, en el 2013, no recuerdo, 14, por ahí. Entonces, bueno, pues ya como que dijeron, ya vamos a cortar la señal de golpe y vamos a hacer nada más digital. Y entonces hubo como una resistencia, un movimiento de que no, pues tenemos que conservar la analógica por la cantidad de viejitos que hay en los asilos y demás. Y bueno, entonces el que era jefe mío en ese momento me dijo, oye, me llamó un día a su oficina y me dijo, oye, ¿te gustan las teles? Sí, era cerca de Navidad además, culero. ¿Te gustan las teles? ¿Ves la tele? Y dije, pues, sí, te regalo mi tele. Y yo, chis, ¿en serio, jefe? Sí, te la regalo, nomás tienes que ir por ella, porque es grande, es una pantalla grande. Y dije, ay, cabrón, me va a regalar una pantalla mi jefe de Navidad, qué chingón, gracias, jefe, cómo no. Yo voy a su casa, y yo me esperaba una pantalla plana, bueno, sí, más o menos como ya existían evidentemente, pero como ya se empezaban, porque ya se hablaba de este apagón digital, ¿no? Analógico. Y pues resulta que lo que me heredó era la pantalla gigantesca de quién sabe cuántas pulgadas, pero de las viejas, güey, de con las un que eran cinescopio. Pesaba la chingada y el güey casi como, no, pues ya llévatela, es tuya. Vivía en un segundo piso, tercero, güey, y yo cargando con un amigo una televisión, hasta me dijo, tráete un amigo, está pesada. Yo imaginando que me iba a regalar así como una pantalla plana, ni madres, televisión vieja. Y hay lugares que todavía tienen televisiones de ese tipo. Es que chingón, porque mira, eso me hace pensar que en algunos lugares no ha muerto ni morirá, ¿no? Y finalmente está crecimos, raro. Al menos mi generación, quizá la tuya, crecimos mucho con la televisión. Y pues digamos esta imagen de los Simpson, toda la familia sentada en el sillón frente al aparato de la televisión mirándola. Pues yo al menos sí me recuerdo en partes, en mi niñez especialmente, eso, hasta mi adolescencia, estar toda la familia sentados viendo la televisión. Ese aparatito
que empezó, bueno, no el aparato, como medio, pues no sé, empezaría por ahí en los 50, y que en México, pues la primera transmisión fue, me parece, un informe de gobierno, hazme favor. No, yo creo que fue a finales de los 40 o principios de los 50. Creo que era Adolfo López Pues Mateos, hace rato ahí como medio metiéndome a informe de investigarle. gobierno. Imagínate qué chingona transmisión de Afterwards, that is televisión, ¿no? directly following, I want to talk to you about something even bigger, namely Max Headroom. So, Sit back. relax. Pues qué aburrido, ¿no? Está como de hueva, pero Pero bueno, me imagino pues mira, que supuestamente la fascinación de ver algo en la pantalla, en una pantalla que se movía y que era tu sí, presidente. sí, de hecho Debe haber estado en YouTube, chida, ¿no? En YouTube le puedes encontrar la primera transmisión que se hizo, de las primeras transmisiones en Estados Unidos, y fue en los 30s, y era nada más una como cortina que se movía todo en negro y transmitió una canción, ¿no? Y eso se hizo de Londres a Estados Unidos. Y entonces se dio cuenta que sí se podía, casi como experimental, y a partir de entonces hubo un programa de música. Eso está bien chingón, se puede ver ahorita en YouTube, gracias a la magia del YouTube. Y sí, he visto algunas cosas de esas. Está padrísimo. Pero o sea, al final esa emoción, ese futuro que se avecinaba de que prontamente iba a haber en todos los hogares un aparato televisor, porque era, qué chingón, ¿no? Empieza a transmitirse cosas, pero nadie tenía televisiones, güey. Imagino que eran carísimas, claro. ¿No? Hay una referencia en la película Back to the Future, cuando está, que es muy famosa, seguramente mucha gente conoce la trama, que viaja al pasado, este muchacho, Michael J. Fox, y está ahí con su propia familia, viendo la televisión a la hora de la cena, y que se tardan en conectarla, esos líos que había antes, ¿verdad?, para que la señal se viera. Y cuando lo está viendo, resulta que ya el programa lo había visto Michael J. Fox, ¿no? Y entonces él decía, ese ya lo vi. Y todos, ¿qué le pasa si esto es nuevo? Y él decía que tenía más de 3 televisiones en su casa, algo así. Todo el mundo, ¡puta, debe de ser millonario! O sea, y ahora, sí, puta, claro. Ya llegan las ofertas de verano, las ventas nocturnas, y la gente sale, lo primero que sale es con pantallas, cabrón, gigantes ahorita. Sí, cada vez más y más y más pantallas, por supuesto. Entonces, claro que y la curioso. tele... No, perdón, sigue. No, que curioso porque claro, la pantalla de tele como tal sigue, pero pues ya mucho se transmite y todos los contenidos son a través del celular, las tablets y demás. Entonces, pues o sea, como ¿para qué tener 3, 4, 5 pantallas planas, además en la cama, en la recámara, en el baño, en la cocina? Exacto, sí, ya la famosa portabilidad, ¿no? Pero bueno, la experiencia como tal de lo que era encender un televisor, bueno, los primeros aparatos de televisión, o al menos incluso hasta cuando yo era niño y las televisiones que había en mi casa todavía eran de algo llamado bulbos, ¿no? Y los bulbos eran como unos... El puntito que se aparecía. Ajá. Y que tenían que calentar, tengo entendido, para prender bien y mandar, no sé bien, pero eran como un foquito con un filamento ahí color como ámbar. Y los bulbos se tardaban en encender, en calentar, y entonces la tele se tardaba un chingo en prender, ¿no? Sí, claro. Y entonces, y el apagar también, cuando se apagaba era, se iba negro, si se iba un puntito al centro. Sí. Cierto, ese puntito, o esos puntitos que claro, salían cuando la programación ¿no se acababa, cuando no había programación, o sea, antes pues obviamente eran muy limitados los horarios en que se transmitían cosas, pues porque no había ni tanta infraestructura, ni tanto público, ni tanto infomercial, ¿no? Entonces, a las 11, 12 de la noche se acabó, y hasta las 8 de la mañana o 6, no lo sé. Y aparecían ahí unos... y algo que no sé definir, claro, que era como una orgía de puntos, no sé bien qué era, que destacaban mucho en la película Poltergeist, por cierto, que de la televisión... esos puntos pinche peli. Salían y le hablaban a la niña y decían como si estuvieran hablando por ahí suenas con Max Headroom también metido. Sí, exacto, así sonaste ahorita, cabrón. De plano, de hecho. Max Headroom se mete siempre. Sí, no, era todo un así se oía, así de cabrón extraño. Era la tele. Pero tú recuerdas esos primeros aparatos, por ejemplo, digamos la primera televisión que tú recuerdes que hayas tenido, que tu mente es también en tu casa. Una anécdota muy cagada, muy curiosa. En mi casa no tuvimos televisión propia, sino rentada. Mi papá en Telerenta se llamaba.
Entonces rentábamos la tele toda mi vida, desde niño hasta que estuve en la universidad. De hecho, recuerdo muy bien la primera televisión que hubo en mi casa. Yo estaba en la universidad, saliendo casi de la universidad. Mi papá me llamó a su cuarto para decir, mira, y yo veo la tele y dije, ¡ah, cabrón! ¿Qué onda? Compré una tele, hijo. ¡Ah, cabrón! Toda la vida tuvimos tele de renta en Telerenta. Y entonces eran muebles que te los iban cambiando, porque todavía tuvimos de las consolas, aquellas famosas con teles de bulbos. Se descomponía, llegaba un técnico, cambiaba los bulbos, y según si fuera modernizando, porque estoy hablando de los 70s, 80s, 80 y tantos, ¿no? Cuando se iba modernizando y se quitó la consola. De hecho, la consola de mi mamá no la quería dejar ir porque le servía muy bien como mueble para poner sus... ahorita describiremos que es una consola, pero el mueble, como televisión, tenía 2 puertitas para al lado de la televisión, donde salían las bocinas, y una superficie muy larga y muy grande y muy bien hecha, de madera sólida, donde mi mamá ponía sus adornos. Cuando nos tuvimos que deshacer de esa, porque con unas carpetitas tejidas. Huevo, claro. La carpeta. Patas de metal así súper bonitas y todo. Se tuvo que deshacer esa televisión, nos la cambiaron, pero era eso, la compañía daba el servicio de renta de televisión, una renta mensual. Y si se descomponía, llegaba el técnico, te la cambiaba. O sea, no siempre te cambiaban el aparato, más bien ese mismo aparato lo seguías usando durante años, ¿no? Y entonces, bueno, pues la primera televisión que hubo en mi casa propia, es decir, de nosotros compradas, sí fue en 1991. Y fue una tele que compró mi papá y ya se veía así como una resolución súper chida. Y recuerdo que lo primero que vi fue un partido de los Vaqueros contra los Leones de Detroit. Era algún lunes por la noche en 1991. Wow, mira, recordar hasta qué fue lo primero que viste, eso está chido. Sí, anécdotas. Papá. Va a haber miles, marcas, ¿te acuerdas? Unas que eran Admiral, unas marcas de televisor, y la más famosa era de aquella época, Philco, Philco. Uy, tener una Philco era la onda. Y con Philco nos vamos a hacer nuestra primera pausa, porque que se empieza a poner sabrosito. Sí. Y estas anécdotas, ahorita vamos a hablar, esto de cambiar el canal, no existía el control remoto, ¿recordáis? El control remoto, no, antes uno tenía que hacer las cosas, no las cosas hacían por uno. Entonces, vamos a un programa de televisión muy interesante, deportivo, en el cual, pues ustedes lo van a oír. ¿Te acuerdas de los Caballeros del Balompié, mi querido Rafa? Y como olvidarlo, Juanjo, vamos a escucharlo y a ver qué les parece. Muy bien, regresamos. Frecuencia Fakir. Esto es Los Caballeros del Balompié, conducido por José Miguel Riestra y su equipo de expertos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy José Miguel Riestra y esto es su programa Los Caballeros del Balompié, donde vamos a comentar pues todo lo importante que ha ocurrido en la semana. Tenemos ahora aquí invitados a Guillermo Serrano. Buenas tardes, José Miguel. Aquí presente, como siempre. Eduardo Escobar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Miguel? Buenas tardes, auditorio. Ramón Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Miguel. Gracias por invitarme a tu programa. Estar aquí entre tanto experto, entre tanta gente sapiente, es un verdadero placer. Te lo agradezco. Gracias, buenas tardes. Rafael Benítez. Gracias, José Miguel. Gracias por estar aquí en tu programa. Buenas tardes. Eric Ramírez. Buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Aprovecho para discutir la cuestión del penalti que habíamos tenido pendiente. Yo sigo pensando que... nuestro invitado de lujo, que es Javier Solórzano. Gracias, José Miguel, por estar de invitado en tu programa. Pues a ver si hablamos de las Chivas, ¿no? Bueno, es un placer tenerlos aquí. Qué bueno que están con nosotros. Es muy bonito tener tantos invitados, pero desgraciadamente el tiempo es oro en la televisión y apenas si tenemos un par de minutos o menos para despedirnos. Despídete, por favor, Guillermo Serrano. Muchas gracias, José Miguel. Hasta luego y hasta el próximo programa. Lalito Escobar. Muchas gracias, José Miguel. Hasta luego todos. Rafael Benítez. Muchas gracias por haberme invitado, José Miguel. Te agradezco esta oportunidad.
Ramón Rodríguez, gracias por estar. Te reitero mi agradecimiento por haber estado en este programa, haber discutido temas tan profundos. Eric Ramírez. Muchas gracias, José Miguel, por invitarme a tu programa, pero se quedó pendiente la discusión del penalti. Y bueno, Javier Solórzano, ¿qué más podemos decir? Gracias por estar aquí, invitado de lujo. Pues te agradezco haberme invitado. A ver si en el próximo programa sí podemos hablar de mis Chivas. Bueno, muchas gracias por haber invitado a este programa. Ah, no, perdón, ya estamos en Faquireando, que es gerundio. Sí, yo pensé que estaba en los Caballeros del Balompié. Faquireando, que es gerundio, después de haber oído una cápsula de las que hacíamos Rafa y yo en aquellos tiempos de WFM. Ya esperemos después hacer cápsulas, nuevos contenidos, ¿no? Sí, pero hay mucho que rescatar. Recuerden que Fakir es rescate. Y estamos en esto de las televisiones, ¿no? Hablábamos de los aparatos televisivos de antes, que eran pues unas moles, ¿no? Incluso a Rafa le regalaron una poca madre gigante en tiempos modernos. Pero Rafa nos quiere acotar algo de aquella marca que mencioné, que eran como las teles de la onda. O sea, no había Sony, ¿me explico? No existía las televisiones. No. Pero Philco era la onda. ¿Qué me querías decir de Philco? Sí, hombre, Philco fue como esta marca que se posicionó por hacer sus televisiones con unos diseños muy chidos. Y aquí hay una heladería, vas a comprar tus helados no en invierno, porque ya no necesitas, más bien en verano, que tiene una televisión Philco viejita de los años 50 que es un modelo conocido, es Predicta Holiday. Entonces es la Philco Predicta Holiday. Y vas a la tienda y ahí la tienen expuesta. Está padrísima porque es el cinescopio, es una cosa así medio esférica, medio espacial completamente, y abajo tiene la parte está hiper bien cuidada, la parte donde le cambiaba los canales, que ahorita vamos a hablar, y la bocinita, y entonces era como tamaño, ¿qué será? Medio metro por medio metro. Es una cosa increíble, es un viaje vale la pena ir a esa heladería nada más para ver la tele. Y Philco después, o sea, como que se fumaron y empezaron en todo cuando fue la Space Age, la edad del espacio, empezaron a hacer unas televisiones bien acá. Búsquenlas en Google, es muy fácil encontrar. Ponen Philco Predicta, y está la Holiday y está la Predicta Chalet. Qué ole. Y tienen que verlas porque en Google Images o donde sea les encuentran. El diseño de la televisión parece un hotel de Las Vegas, de la carretera de Las Vegas, no sé, está increíble, padrísima. Pero esa Philco Predicta, y después de ella, más fumada, esa solo la vi cuando empecé a buscar esa televisión, más loca, se llama Cuba Comet, con K, búsquenla, Cuba Comet, el cometa de Cuba. Puta Vaya, madre, pero que veo, tele. te has vuelto docto en televisiones antiguas, Philco. Eso me bueno, llama esta la es Cuba atención. Comet, pero si tienes internet ahorita, Juanito, deberías de buscarla. No manches con el mueble tan cabrón que hicieron esos de Cuba Comet. Ahorita yo soy rependejo, Está me pendejo con cabroncísimo. tantas cosas de información, pero voy a ver esas teles después de que hagamos Chéquelo. el podcast. Van a ver. Y que me hacen pensar que obviamente por ser un aparato que requería tener cierta magnitud por todos los chunches que traía y el cinescopio y todo eso que ocupaba un espacio, pues era lógico que pues, iba a ocupar un espacio en tu casa muy chocho, pues tenían que diseñar muebles chingones para que se viera en onda con tu trinchador y tu comedor, qué sé yo. No, pero es que es alucinante. Lo voy a postear en Instagram, fíjate. Eso es un buen post para Instagram, porque es de 1960, ya lo estoy viendo aquí ahora mismo, como alemana o no sé dónde mierdas. Qué mueble. Claro, y en esa época las cosas espaciales estaban en boga porque pues era mucho la novedad de la llegada del hombre a la luna reciente y demás. Pero bueno, tú recuerdas que por ejemplo, decíamos no existía el control remoto, entonces la tele estaba a cierta distancia, a veces no tan prudente distancia del sillón. Y luego los anuncios, ¿verdad? O cuando estás viendo un cacho de la telenovela y luego el partido de fútbol y qué sé yo, y estarle cambiando, era párate, y siempre el papá mandando al hijo, ¿no? Párate a cambiarle, y ahí vas al tac, el control remoto tac, era uno, tac. claro. Era una perilla, ¿no? El sintonizador, que cada que cambiaba el canal hacía tac, clac, y tac, clac, y tac, clac. Y obviamente así, pues de chamaco dices, le cambian putiza, ¿no? Trac, vámonos de 2 al 8 en chinga.
Y te cagaban, ¿no? La vas a madrear. O se madreaban. Y Sí, luego se tronaba. madreaban. Y si se tronaba, se rompía el plástico, entonces con unas pinzas o con algo tenías que ingeniártelas para seguirle cambiando. Era gran Sí, la regaño pinza paterno. ya a huevo arriba de la televisión, ¿no? Para cambiar los canales. Pero, claro, como nosotros tenemos la telerrenta, si se tronaba, pues hablábamos al técnico y ya venían y la cambiaban. No cambiaban la tele completa, no me la pinche perilla. Ándale, eso es Pero- todo un mundo nuevo que no conocía. Privilegios. Pero cabrón. a Oye, su vez, ese mismo perilla del sintonizador donde cambiabas canales, tenía como otra mini perilla ahí volante Abajo, ¿no? con la que Ajá. ajustabas, según esto, la imagen. Porque luego había sí. algo que le Vertical, llamaban horizontal. había algo que le llamaban fantasmas, que era que se veían como dobles, así, como fuera de registro, ¿no? Las cosas. Y entonces se veían a veces 3 Raúles Velascos así, pero como degradados. Entonces, no, pues ajústale ahí o muévele a la antena, ¿no? Porque luego la señal, pues eran otro tipo de... Las micro... ¿Lo qué? Las ondas hertzianas, o no sé cómo se llamarían las televisivas. Pues cualquier cosa perturbaba esa señal y entonces era un cohete que la imagen realmente se viera Que saliera nítida, bonita. perfecta, ¿no? Claro, Imposible. claro. Entonces estabas acostumbrado a ver eso, o eso que tenían un ajuste de que decía vertical y horizontal. De repente en la pinche tele empezaba la imagen a pasar una raya, a irse para arriba, como fotogramas, ¿te Ajá. acuerdas? Ya sea Sí. de abajo arriba Sí. o de izquierda a derecha. Entonces había estos botones para ajustar Diagonal. eso, centrar la Ya. imagen. Y no, era toda una ciencia, ¿no? Ver la tele. Pero y bueno, y lo mencionaste tangencialmente, pero era la antena también, ¿no? Moverle las antenas para que capturara bien la señal, entonces la movías y a veces hasta con un gancho de ropa para que El captara gancho, mejor claro. ahí. Y tienes que ese que no falta en ahí las taquerías, el gancho. Todavía veo pantallas así de las modernas en taquerías que luego tienen y con el gancho, cabrón. O sea, el Claro, gancho porque no es recibían infalible. vía cable, ¿no? Entonces, había ocasiones en que requería que la antena de conejo no era suficiente, o alguien decía, yo quiero que se vea mejor, ponían antenas aéreas que les llamaban, ¿no? Una base de metal en los techos de las casas o de los edificios, Sí. con una madre muy rara ahí, como trepadero de mapaches, una cosa muy rara. Y se le daba vuelta, ¿no? Giraba para ver. Y era todo un pedo, que se podían caer también en las tormentas y Sí, y obviamente tú ahí arriba pues no veías el monitor, entonces alguien de abajo, te grita a la derecha, frente a la tele te grita, a la izquierda, más para allá. Sí, a huevo. Qué cosa, o sea, esos shows ya no los hay, las cosas que se han perdido, era una convivencia y eso implicaba los programas de televisión. Que había, mira, ahorita quiero mencionar uno que me viene a la mente, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque me llama, hace poco vi en YouTube uno, y me llamó la atención el concurso, era uno de concursos llamado El Gran Premio de los 64,000 pesos. Claro. Con Pedro Ferriz. Claro. Lo que me di cuenta era la clase de concursantes que había, o sea, unos ñoños tetos bibliotecarios. Porque las preguntas que les hacían, los temas que trataban, no mames, estaban cabrones. Sí. Cabrones, o sea, dígame, por 25,000 pesos. Año, Pero primero decían el tema, ¿no? Día, así, o sea, El siempre tema es desarrollaban un Constitución tema de a lo largo. 1917. Exacto. Y ahora por 25,000 Todos los constituyentes. pesos. Sí, díganos. El nombre de los 27 constituyentes, edad, oficio de cada uno de ellos y quién de ellos no estaba inicialmente y entró en sustitución de otra persona. Después, el nombre de la persona a la que sustituyó. Y así se iban con una retaíla de 10 preguntas. Y había cabrones que contestaban todo perfectamente. Decías, no mames. No, pero también estaba el ¿cómo se dice? Lo haces nomás por morbo para ver cómo se ponía nervioso. Bueno, los nombres son esto, pero híjole, la última sí no me la sé, señor. ¿Quién piénselo bien, tiene 5 segundos. No, híjole, no, sinceramente no me lo sé, señor. Que después fue parodiado muy cagado por Ausencio Cruz y... No, Víctor Cruz, ¿cómo se llama? Claro, sí. Ausencio y... Víctor Ausencio Cruz y Víctor Trujillo, que no manches, era... Híjole, era Johnny Latino. muy manchado, pero estaba divertido el... ¿Qué? Pásele a la ruleta, ¿cómo se llama esa madre?
¿Te acuerdas? Era como una ruleta, no me acuerdo bien, y siempre estaba a punto de ganar y siempre le hacían una pregunta muy cabrona y ya no podía. Margarito. Lástima, Margarito. Pero era Y muy pues bueno, ahí salió, ¿no? Las figuras que había entonces, que todas venían del cine, del teatro, la tele se empezó a alimentar. Obviamente no tenían su SEA de Televisa ni nada de eso, ¿no? O sea, todo el talento, pues, ¿de dónde? Del cine, del teatro. Entonces había un nivel, yo pienso, mucho más alto. Y obviamente se empezaron a generar los nuevos, el poder de la tele crea los ídolos que empiezan a dirigir multitudes, como don Raulito Velasco, ¿verdad? Como Jacobo Zabludovsky. Y estás hablando de los como 70, toda esa gente. Es que sí nos saltamos así como de la época, pero sí, o sea, no, pues eso viene desde los 60 un poco. No, Sí. viene desde los 60 un poco. Bueno, no pensé que fuéramos a ir en orden cronológico de programas, sino finalmente cómo eran un poco los programas antes, qué tipo de programas nos gustaban, ¿no? Y lo Como chido es que Gran antes Premio. también en la tele sí había, todavía hay, pero lo que pasa es que ahorita ya es lo que quieras, cuando quieras, en cualquier momento, pero Exacto. sí había retransmisión de programas viejos. Ahorita los encuentras ya todos en YouTube, en cualquier momento, pero antes era chido cuando anunciaban que iban a retransmitir o empezaban a poner programas viejos, y era muy interesante porque en ese entonces, 70s y 80s, el interés por el pasado no era tan grande, el pasado reciente, no era tan grande como lo es ahora. Entonces, bueno, pues esa serie ya la pasaron, ya lo quiero ver, y para nosotros, o sea, mis papás, pues era, yo sí quiero ver qué series veían, pues papás en los 50s o 60s. No, claro, y muchas de esas series y caricaturas que veíamos eran cosas ya muy viejas, no eran contemporáneas nuestras, ¿no? No era o sea, me refiero a Bugs Bunny, Don Gato, o sea, Don Gato Pájaro es bien viejo, Loco. No, pero Don Gato sí es 60, era más recientón, pero yo veía mucho a Bugs Bunny, ¿no? Fantasías animadas de ayer y hoy, o Porky, todas esas caricaturas eran de los 50, el Pájaro Loco, Tom y Jerry, todas esas eran de los 50 para atrás y las transmitían en los años 70 para la niñez de ese momento. Pero ahí viene algo interesante, a ver si tú lo recuerdas. ¿Qué es? No existía Televisa, digamos en principios de los 70 y estaba ¿Cómo que no una existía llamada Televisa? No, Televisa, como consorcio, se llamaba Telesistema Mexicano y tenía los canales 2, 4 y 5, me parece. 2, el 4, canal 5, 8. No, el 8. 9. Eso es a lo que voy. El canal 8 era independiente y se llamaba Televisión Independiente de México. En el canal 8, y lo funcionó como era una televisora independiente, empezaron a tener sus propios programas, obvio, y ahí es donde surge el Chavo del 8, por eso se llamaba. ¿Chavo del 8? El Chapulín Colorado, y estaba Jorge Gutiérrez Zamora en la programación infantil. Y la Calaca Tilica. Con la Calaca Tilica y Flaca. Era como el tío Gamboín, pero independiente. Entonces tenía a la Calaca Tilica y Flaca, con la que hablaba y cotorreaba, y era una calavera al lado de él. Sí, estaba bien loco. Y tenía varias calaveras ahí, y tenía una rola, la Calaca Tilica y Flaca. Sí, claro. Entonces, ¿De qué año ese es canal, entonces? ¿Qué año es? yo creo que es principios de los 70. Y en ese canal pasaban caricaturas y programas muy alternativos. A mí me gustaba mucho el 8. Que obviamente era como lo que no era hit en el mundo, lo más barato, yo no sé. Y ahí pusieron cosas japonesas como Los Monstruos del Espacio, que era una chica. De ahí fue donde salió señorita Cometa Hoppity y demás. Hooper, los Topos, Super Can, una serie de caricaturas que eran como Meteorito, como ¿no? alternativas. Meteoro no, es decir, no me acuerdo si Meteoro lo sí, yo ponían creo que ahí. sí, pues eran todas las cosas japonesas Y chingonas. también, Yo creo que sí. pues tuvieron a bien comprar muchas series japonesas y por eso tuvimos a Señorita Cometa, Claro. ¿no? A Ultraman. Claro, Ultra Seven y Seven. Ultraman, por supuesto, clasiquísimos. De los 70. Entonces vimos mucho japonés en nuestra niñez, si te fijas, ¿no? A la ¿Sí? fecha todavía, ¿no? Pues el anime está cañón. Pero en su momento, pues Meteoro era japonés. Me acuerdo de otra que se llamaba Tritón, también era japonesa. Tritón, y obviamente claro, y el hombre Heidi. par. A ver, ¿te acuerdas tú del hombre par? A ese no la vi. ¡Uy, el No. hombre par! Era buenísimo. Era uno que se desdoblaba, que tenía la capacidad de... Eran dos, o sea, era un chavo que podía... Era un niño que tenía su par. Estaba bien chido el hombre par, sí. No la recuerdo. ¿No pero la ni para recuerdas? nada, Vamos a verla fíjate. aquí. Y luego, pues todas estas series policíacas que mi abuelita veía, fíjate. Mi abuela le era fan de Manix, de Hawaii 5-0,
de Los Intocables. Koyak, ¿no? Todas estas series policíacas El hombre que ponen par. como las calles de San Francisco. Ah, ¿y qué tal el hombre nuclear? Perdón, es que lo vi, es que ya se encuentra todo en YouTube. ¿Qué tal el hombre nuclear? The $6 Million Man. ¿No lo recuerdas? Entonces dices que todas esas son del... Sí, claro, el hombre de acero, el hombre biónico. El hombre nuclear. Luego era el hombre nuclear y luego la mujer biónica. Luego le sacaron a la mujer. Era la mujer biónica y el hombre nuclear. Y bueno, una serie de cosas policíacas de las cuales yo destacaría porque me encantó, porque era una serie policíaca como más para chavos, llamada Starsky y Hutch. Starsky y Hutch, claro. Sí la llegaste a ver, ¿no? Sí. No me encantaba porque yo estaba más chavillo. Recuerda que yo soy más joven que tú. Pero sí, la veía a mis hermanos justamente que tienen más tu edad, ¿no? Policíaca, ¿tú qué veías? Pues no me encantaban los policías, pero me gustaban los Intocables. Qué bueno. Órale. Ya nos ¿El clavamos, Santo lo viendo veías? programas, hablando de programas viejos, pero sí, pues eran esos. Claro, pues es que yo, como te digo, crecí con la televisión y pues por supuesto que veía las telenovelas de Ernesto Alonso y las que no, y a Raúl Velasco. Oye, a la India María en Siempre en Domingo. Oye, pero entonces Canal 8 no era de televisión en ese entonces. No, en aquel entonces y en algún momento se fusionan Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México y forman el consorcio Televisa. Y entonces al Chavo del 8 lo pasan ahora Mengache para el 2. Y entonces de ahí has de recordar que después ya nada más era El Chavo. Porque ya lo habían cambiado de canal. Claro. Pues sí. Exactamente. Pero mucha gente le sigue diciendo El Chavo del 8. Y no es porque viviera en el número 8 de la vecindad, era porque era del Canal 8. Después. Y después, lo que bien dijiste, movieron de frecuencia el Canal 8 a Canal 9. Eso sí me acuerdo. ¿No? Y ya estaba la televisión estatal, ¿recuerdas? Ah, Imevisión, que ¿no? Después TV Azteca, Imevisión. Primero era nada más Canal 13, televisión. Exacto. Y después adquirieron, no sé cómo se llame, la otra frecuencia que fue el 7. Y entonces ya se llamó Imevisión, Instituto Mexicano de la Televisión. Y era gubernamental y tenía cosas también interesantísimas. Sí, ¿no? De ahí surge José Ramón Fernández, ¿no? Hablando de todo un ícono ahí. Ajá. Y de ahí yo vi muchas series, por ejemplo, una de Bruce Willis, que él salió de series de televisión que se llamaba Moonlight, Luz de Luna. Sí, claro. Es con esta 88, 87. Ajá. Sí. Y los Simpson los empezaron a transmitir ahí. En TV Azteca, sí, es cierto. Y, bueno, todavía no era, ya después recordemos que Imevisión siendo estatal, se privatiza o se vende la concesión y es cuando pasa a ser TV Azteca y bueno, ya la mierda empieza a proliferar. Menos por mirada de mujer. Sí, nos clavamos grueso, ahora sí estamos mostrando la edad, mano. Mucha televisión bien vivida. Yo estudié comunicación en la universidad. Y me especialicé en televisión, por algo sería, ¿no? Con razón. Entonces, pero bueno, la televisión era como aparentemente inocente, pero tenía sus partes diabólicas, Rafa. Oye, y no mencionamos a Canal 11, con claro, en Mangas de Camisa yo veía un programa ahí, que era como de debate acá chingón. O estaba Luis Carbajo, que tenía un programa que se llama Buenas Noches. Relativamente hace poco. Él inició con eso en el 11 con esos programas como nocturnos de fin de semana, de acabar a las 2, 3 de la mañana, con gran variedad de artistas, literatura, de todo un poco. Sí. Y siempre cerraban con un video de Jennifer, no sé si tú recuerdas eso. Jennifer, no. Sí, o sea, el programa al final ponían un video de una chava llamada Jennifer que cantaba como una onda eurodisco. Ah, cabrón. Y que estaba súper guapa y no traía sostén, un vestido pegado, y bailando muy sonsamente una canción muy estúpida, pero todos los caballeros la pedían. Entonces, todos los años que duró el programa, ponían a Jennifer al final. ¿Y cómo se llamaba la señora? ¿El programa qué? Canal 11, Luis Carbajo. Como verán, Rafa es multitasking y aprovecha la plática para viajar por internet, además. Y mientras él descubre a Jennifer, vamos nosotros a presentar a Conchita Furnieles por primera vez en Faquireando, que es Gerundio. Conchita y Furnieles. Vamos a escuchar unas capsulitas. Aquí está Conchita.
Y este programa tan bello que hicimos en algún momento, de lo cual aclaro falta un pedazo. Esto es lo que Los carroñeros, pero habría que llamado... explicar de qué se trata, ¿no? Creo que este sí va a valer la los pena. carroñeros? No, pues. Ok, para que explicamos no se ese vayan a programa regresando de cápsulas. Vamos con Conchita Furnieles y los carroñeros del espectáculo. ¿Qué carroñez es esa? Pero a ver, platícanos lo del baño de Estrellita, ¿lo seguiste? Bueno, mira, sí. ¿La seguiste a ella y luego qué? Oye, pero eso te lo dije detrás de los micrófonos porque es lo que te estoy diciendo, pero Pues bueno, que ya sí, está, lo ya estamos está, mira, la cosa trabajando. está. Bueno, me pidió mi amiga que la acompañara al baño. Estrellita. Estrellita, sí, estamos hablando de ella. ¿Ok? Me pidió, acompañamos al baño. Ahí voy detrás de ella, no sé qué. Ay, pues dije, ¿por qué no? Me voy a meter al baño. Entonces entré al baño también de mujeres con ellos. Y Pero, que de repente veo que está así como que la toalla, yo vi algo y que me un ¿La toalla bulto grande. sanitaria? Pues yo vi algo así. Bueno, se va. ¡Qué carroñero! La cosa es que yo me salgo y le digo, bueno, ¿sabes qué? Ahorita te espero, te veo afuera, voy a entrar al baño, hombre. Hago todo el rollo. Entro de nuevo con ella, se salió. Y que entro y que tomo la toalla. Me consta porque no entró nadie. En el bote de basura. ¿Traías tu guante blanco? Ya no las preguntas de cómo se consiguió. Solo lo que se vio. O sea, ¿qué viste? Es asqueroso, repeguinares. Ay, pero perdón. ¿Qué carroñero? O sea, eso es asqueroso. O sea, sucio. unos ¿cuál coágulo ni qué nada? Había unas manchas amarillas, tipo como pus. Infección vaginal segura. Patrocinada no por sé. Canestén. Hasta SIDA debe ser esto. No sé, no quiero hablar bien. Me está asqueroso. Espresso doble, cortado, americano, latte, cappuccino, black white, cold brew. Todas nuestras bebidas están preparadas en el tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café. Todo está bien. Avenida Universidad 1887, local 5, Oxtopulco, Coyoacán. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como @buentonocafé. Ven por un café a buen tono. Café Cantante. Frecuencia Fakir, con los carroñeros del espectáculo. Que lo estaba diciendo de verdad, que lo estaba viendo. No sé Pero qué, ahí no, traes el pero Tampax. no, Ahí lo sí, traes, lo trajiste. Sí, lo tienen por Al aquí. momento, No, perdón. Está aquí, está llegando Juan José Bustos, Juan José de la novela Mañanitas. ¿Qué estás haciendo aquí, Juan Juanito? José, ¿pero por Hola, qué? ¿qué tal? Sí, bueno, ¿Qué tal, vengo rápidamente a aclarar un punto de lo que estuvieron diciendo del Bienvenido chisme a ese tu de ayer. programa. Sí, bueno, ayer ustedes Hola, amigo. dijeron un chisme al respecto de que yo había hecho un escopitajo ahí, no sé qué dijeron. Discúlpame, Juanjo, discúlpame, pero es nuestra obligación con el público. Eso no es periodismo, Decir o sea, eso es lo meterse que con la intimidad vemos. de la gente. Pero, a ver, dime quién te lo dijo. No, ahí me lo dijo, yo lo vi el programa ayer, estoy tranquilamente comiendo. Permítenos, Juanjo, pero no es nuestro trabajo, la gente quiere saber. Su trabajo es una cochinada lo que hace. Nuestro compromiso es con la verdad, Juanjo. No, ni más ni menos. No, Verde es que ahora con resulta rojo. que yo no Verde puedo con hacer rojo y nada. era tuyo. No puedo respirar, yo no puedo sé comer, qué no está puedo tomar una pasando. cerveza No, con ¿sabes? gas porque Armas algo mucho pasa. escándalo, ¿eh? Porque algo pasa, Estás o sea, armando mucho con mi esposa escándalo. ya se han metido varias Tranquilo. veces, mis hijos no pueden salir, o sea, Eres ¿qué un les pasa? personaje público y como tal, al rato tus coágulos, van a estar metiéndose tu en mi semen, recámara tu cuando cerumen, tu sudor nos yo no tengo por qué quedar bien pertenece. con ustedes. Y Juanjo, hiciste el alacrán. o sea, es que yo ni pulque tomo. Ay, ¿quién le invitó? necesitas. Te lo dije, Conchita, ¿quién le invitó? Pero nos Al menos necesitas. una bola ahí de Una figura de tu gente tamaño nos antiprofesional. necesita a Chequen sus nosotros. datos, no son periodistas, son una Nuestro bola de prestigio carroñeros. aquí está de por medio. Esto es un programa serio. ¿Qué escándalo estás haciendo? Bien, bueno, para que no se saquen de onda nuestros amables escuchas del podcast de Faquireando, que es Gerundio, pues este programa de los carroñeros del espectáculo con Conchita Furnieles es evidentemente una parodia muy grotesca, o bueno, no tan grotesca, una parodia que quiere evidenciar lo grotesco que pueden ser los reporteros del espectáculo actuales e incluso desde hace 10, 15 años cuando grabamos esto, que se meten hasta la cocina nomás de los artistas, nomás para sacar la nota, ¿no? Pepillo Origel y Pati Chapoy, toda esta bola, a mí me parecen muy desagradables que los reporteros estén buscando siempre la nota, ya se los han madreado, incluso hace poquito se lo madrearon a, ¿cómo se llama? Un reportero que se fue a buscar
este señor Yáñez, Agustín Yáñez, y le dieron un chingadazo en vivo. ¿No? Eduardo Yáñez. Pero creo que el güey lleva varios, ya lleva varios en su haber. Algo así. Bien merecido, yo diría. Sea como fuere, esta cápsula quería parodiar a ellos, pero los carroñeros ya se metían de plano con la carroña, ¿no? Con restos de comida y cosas cada vez más acá. Y pues lo dirigía Conchita Furnieles, como con su bola de reporteros, que siempre hay uno que es como muy moderado, el otro es como más metiche, otro bastante más exuberante, flamboyante. O sea, sacamos ahí una serie de parodias y lo grabamos en tu departamento con el Escobach y con Paul, ¿no? Entonces fue muy divertido grabar los carroñeros. Ajá, sí, el Escobach y Paul. Exactamente. Y luego pues bueno, eso no ha acabado. O sea, dices, ya empezó hace tiempo, claro, y sigue a la fecha y cada vez peor. Porque además pues se sienten intocables, ¿no? Ahí en la discusión que hacen con los carroñeros que dicen, es nuestro trabajo. Sí. O sea, se escudan siempre en eso, pero en fin, todo esto y muchísimas cosas más hicieron, además de en la parte de entretenimiento, ¿no? de la televisión antaño, que ya cuando empieza a ver comunicólogos, sociólogos, que hacen estudios más a fondo de los efectos o el aparato político, propagandístico, cómo podía utilizar los medios para el control, bla, bla, pues empieza a surgir este término de la caja idiota, ¿no? Y de términos como de la enajenación, y que la tele era para idiotizaba, y que por otro lado te controlaba, y empiezan a surgir muchas teorías y proyectos, historias, novelas, qué sé yo, intentos de película, ejemplos, ¿no? de cómo supuestamente en un futuro, que a lo mejor ya nos alcanzó, la sociedad iba a estar controlada a través de los medios, a través de la televisión. A ese poder le veían a la televisión. Claro. Y déjame te cuento ¿no? que no sé si sepas esta anécdota del grupo Styx y un disco que se llamaba Kilroy. Algo de Mr. Roboto, me parece el disco. Kilroy. Kilroy Was Here se llamaba. Sí. Kilroy. Fíjate que era un proyecto que creo que nunca realizaron, de una película en la cual Kilroy era el héroe subversivo que iba a liberar a la sociedad de una manipulación a través de medios de la sociedad, de una globalización y todos idiotizados siguiendo a un dictador tipo nazi. Y había obviamente gente que quería liberar a la sociedad de todo esto, y buscaban la manera en que mantenían la seguridad del sistema ahí, y el control era a través de unos robots tipo japonés como Ultraman, que se llamaban Mr. Robotos, y que en teoría este tipo lo tenían entambado, controlado a Kilroy, para que no hiciera mucho ruido. Ahí lo tenían en el tambo, y él logra escaparse. Moral Majority se llamaba. La MMM. Ándale. ¿Recuerdas? Exacto, era la que controlaba supuestamente esa onda. Él logra fugarse para poder hacer su revolución, sometiendo, vete a saber cómo, a un Mr. Roboto y disfrazándose de él. Por eso la canción de Mr. Roboto dice la frase Domo arigato Mr. Roboto. Le da las gracias porque gracias a él se pudo camuflar y de escaparse a liberar al mundo. Y eso ocurría con otro grupo de rock llamado Queensryche, heavy metalero, que a mí me gustaba mucho en ese entonces, que sacó un disco como conceptual que se llama Operation Mindcrime, con el mismo rollo. También un control de la sociedad a través de ella, cómo utilizaban sin que fuera consciente a un güey para que matara a no sé quién, y que la salvación la encontraba a través de una monja, y ya no me acuerdo bien la historia, pero tenía que ver con el control del hombre a través de los medios. Bueno, pero eso dices que ¿no? empezó a salir poco a poco, pues no, o sea, en realidad desde la novela de George Orwell de 1984, bueno, sale claro, Big Brother. Esa novela es de 1949 y ahí se menciona el control de una pantalla que te observa. Sí, y que todo el mundo muy está referida a viendo. esa obra. Exacto. Del Big Brother. Pero no utilizaba necesariamente el medio televisión para lograr eso. Aquí yo me refiero a que al final la tele era como el pero ahora tú dime, algo ahí hubo en el año precisamente 1984 que me querías contar, sí, acerca de Apple y la televisión en ese entonces. Sí.
Y eso lo encadena un poquito al siguiente tema o módulo de lo que fuéramos a platicar hoy. Pero justo la novela de 1984, de George Orwell, así se llama, 1984, pues fue pues una de las pioneras de la ciencia ficción y demás. La gente que está muy clavada en eso lo debe de conocer muy bien. Pero ya en el año de 1984, porque insisto, la novela es de 49, pero cuando se dio en 1984, el año, Apple Macintosh se lanza al aire, o se lanza ya comercialmente, como las computadoras personales que le iban a echar la pelea a las PC, ¿no? Nació en realidad el lanzamiento de Apple, fue todo un movimiento acá súper de publicidad muy cabrón, y en el Super Bowl de 1984, ¿quién habrá sido? Redskins contra... los Raiders, quizá. No, sí, pues sí, ¿verdad? Claro, los Raiders con Redskins Raiders, ¿no? Contra los probablemente. Marcus Allen, Jim Plunkett, ¿cómo no? Ahí estuve. No estuve yo, pero ahí. Y Joe Tyson era mi equipo, los Raiders, ¿no? Bueno, ahí se lanzó en Estados Unidos, porque en México no había entonces todavía esto de los comerciales del Super Bowl, que eran muy importantes, eso empezó mucho después. Pero se lanzó ahí y parodiaban a la novela de George Orwell con una escena, es decir, cuando se hizo película, la película de Big Brother, el libro se hizo película, y el comercial de lanzamiento de Mac salió una escena muy similar, pero de hecho fue dirigido el corte por Ridley Scott, y se ve una mujer que va corriendo, todo el mundo está viendo la pantalla a Big Brother, como todos como robots, viendo la pantalla, todos están viendo, y llega una mujer en medio con un martillo, corriendo, y lo lanza a la pantalla, que se rompe y explota, y entonces dice: se acabó el control de las mentes, Mac te va a hacer libre, ¿no? Te va a liberar. Entonces, cabrón, y eso fue toda una época. Igual se puede ver en YouTube. Pero lo curioso es, y lo más cagado es que pues perdón, la escena de la que la están tomando es de Metrópolis, de la película Metrópolis. La escena inicial, donde una persona está hablando a todos los demás que parecen zombies, y es algo donde le va a romper el martillo que avienta. Se hizo hace pocos años, una parodia donde el que está emitiendo, así hablando como un líder, ¿cómo se dice? Totalitario, pues es nada más y nada menos que Steve Jobs. Y varios años después, 30, 40 años después, pues se volvió Steve Jobs y Mac lo que ellos quisieron romper o lo que ellos quisieron liberar. Ellos supuestamente se mostraron en el 84 como una manera de liberar las conciencias, ser libre, y ese Mac, a ser un encadenamiento que te tienen ahora agarrado de todos los lados. Cuando tienes el iPod y iPod ya no existe evidentemente, pero iPhone, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, según una cadena y una tiranía. El iPhone, entonces, la tableta, en ese comercial reciente, todas las tabletas, todas las mamadas que venden y que te tienen pero actualizadísimos, pues ya te volvieron también un esclavo del consumo, como ellos estaban queriendo romperlo. Entonces está cabrón, como el tiempo... Pues sí, una cosa al final por la otra acabó siendo. Sí. Y bueno, fíjate que en ese sentido de la influencia televisiva, y si era caja idiota o no, yo tuve la oportunidad, o sea, güey, pues lo siento, pero yo tuve antena parabólica, güey. Y si veía a la pura tele gringa, ¿sabes? Tú se veía los eso lo vamos a hablar en el siguiente segmento. Eso lo hablaremos en el siguiente segmento, los avances tecnológicos ya después de la tele. Pero yo veía a HBO allá y empieza la fiebre de las series de televisión que no tuvieran que ver con la televisión abierta de las cadenas gringas, ¿no? Que tenían sus series. Sí, ABC, NBC, CBS. No, ya HBO fueron de los primeros, o Showtime, canales que dicen, a ver, yo voy a hacer mi propia serie. Y HBO tuvo una muy interesante que se llamó Dream On, en la cual el comercial de entrada, en la entrada del programa,
se iba como en la historia, en el crecimiento, la historia de un niño que no lo pelaban en su casa y que todo el tiempo lo ponían frente a la televisión como para que se entretuviera, ¿no? Y entonces el niño desde bebé viendo la tele y lo ves cómo va creciendo, y que toda su vida fue televisión. Y entonces ya de adulto, pues todos sus conflictos sentimentales, laborales, sociales, de relaciones, todo él veía sus situaciones y recordaba siempre frases de algún programa de televisión que había, o sea, él hacía su vida y sus pendejadas a través de cosas que había visto en la tele o frases que recordaba, y ahí en la serie te iban poniendo las escenas de las que él recordaba, entonces había mucha televisión, ¿no? Además de ver la serie, todo el tiempo te iban poniendo pedazos de los programas que él recordaba, entonces, y al final pues te lo hacen ver como que era un güey con conflictos, pues por haber visto tanta televisión, ¿no? Como Homero Simpson. Sí, exacto. El amor de Homero a la tele está cabrón. Es una adicción, pues muy adicción a las pantallas. Bien. Entonces, pues interesante como tema. Iba a lograr o irá a lograr esos objetivos que se pensaban, la televisión como tal, del control totalitario, o ya serán otros medios. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Quizá está muerta la televisión como aparato, como lo que decíamos hace rato, la consola, que le cambias de canal, todo eso, pues no, pero más bien es el contenido o la pantalla, el medio que ha evolucionado, porque ahora todos tenemos nuestros celulares, nuestras tablets, y nos la vivimos pegados, checando las redes sociales, o a veces ya está como televisión, yo ya veo la tele directo ahí, o sea, los partidos de béisbol, lo que sea, lo tienes en la mano, ya no es el mueble que te sientas a ver como Homero Simpson con tu familia, ya cada quien puede ver su tablet o su teléfono, lo que quieras en el momento que quieras, programas viejos, programas nuevos, documentales, películas, deporte, entonces el control, si alguien quiere tomar control de la sociedad, de la chingada, pues lo único que tiene que tener control es de los contenidos. Y ahí esa es la gran pregunta, exacto. ¿Se puede o no se puede controlar? Que al final es eso, ¿no? Esa implicación de que si la tele, a través de la televisión íbamos a controlar, pues era a través de los contenidos. Regresamos después de oír esta canción, que ya les platicaré rápido, y el último cierre de los carroñeros. Y cerraremos con algo más de televisiones. Frecuencia Fakir, con los carroñeros del espectáculo. Amigos, tengo un premio para ustedes. Estuve en el concierto de FK7 y entonces me metí al camerino con ellos. Y cuando se estaban desnudando, le tumbé un calcetín al chunguaguangua, que ay, ese negrito hermoso, ¿verdad? Donde tiene todo, jugó fútbol ayer, antier, le metió el dedo, se chupó el sudor, la cola, todo tiene. Y el calcetín es para ustedes. Solamente, el primero que me llame con una simple pregunta que es, ¿qué tema fue? No, mejor, porque no, que tenía el palillo, que tenía claro, tiene razón, que tenía el palillo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que sí, que nos digan ¿No tienes qué otro contenía el calcetín ahí? Ok, amigos. Para que sean dos premios. Claro. Izquierdo y derecho. Además, déjenme decirles que el calcetín trae estampada la plantilla del Dr. Scholl. Bueno, es una sorpresa es un regalazo para nuestros amigos, es un regalazo. Ya se lo dijimos. Bueno, pues gracias por haber venido. Gracias, Inder. Gracias Estefano. Adiós. Y yo soy Conchita Furnieles y gracias por sintonizar los carroñeros del espectáculo. ¡Carroñeros! Y nos despedimos con la frase de la semana. ¡Ay, qué carroñez es esa! ¡Qué carroñez es esa! ¿Qué dices esa?
siento y pienso que siento, pero no es cierto, lo siento. Son mis sentidos los que no captan señales claras del exterior. La gente pasa y yo la enfoco, o cuando menos lo intento. No tiene nada que ver con lo que siento por ti. Realmente lo quieres saber, lo quieres oír de mí. Si risa o llanto, melancolía, no importa nada que no sea yo. No tiene nada que ver con lo que siento por ti. Saca tus cuentas, tus conclusiones, o qué prefieres que lo haga yo. Bueno, después de haber cerrado a los carroñeros, ¿no? que abogo porque continúes en su larga vida. Fue muy corta, pero debería de tener más larga vida. Y luego escuchamos una cancioncita también para romper un poquito la onda, una canción que el maestro Paul Rodríguez me hizo llegar un día en su computadora, ¿verdad? Ya, en su iBook. Mira, hice esto en GarageBand, algo así, y total, nos juntamos y trabajamos, autoría de él, un poquito de ayuda mía por ahí, y pues su rola, Another Song, del maestro Paul, en aquel proyecto Ejército Nacional. Y entonces estábamos hablando de la caja idiota, que ese término ya no se usa más ahora yo ya le llamo caja idiota a otras cosas, como el internet de alguna manera, ya no es una caja, Pues no. ya no sabría cómo llamarle, pero bueno, Más bien los teléfonos obviamente, inteligentes, mira, ahí le pasaban cuestión mercadotecnia. Ya no es idiota, sino es para inteligente. gente, así como el anuncio de Molox, debería ser Exacto. Teléfono inteligente para gente pendeja. Para gente pendeja, exacto. Pues esa fue la... Entonces, al final de cuentas también, todo esto de la actualidad es de una evolución de la misma televisión, que como aquel aparato que narramos, que esos muebles tan bellos que tenías tú, o los que encuentras en Canadá, en Montreal, que Sí. ya quiero ir, neta, No, güey, para ver esas televisiones. joyitas. No más para eso, Joyitas. Bueno, pues fue avanzando en la forma en que la ibas a ver, ya la antenita se empezó a ir a la chingada,
y empezó a aparecer algo llamado Cablevisión, ¿no? Al menos aquí en la Ciudad de México, y solamente exclusivo en algunas zonas, ¿no? Pues porque ahí era donde estaba el cableado. Y sabías que ahí había otras maravillas, porque lo anunciaban en la tele, Cablevisión, y te ponían todo lo que Cablevisión tenía. Y tú dices, pues, ¿para qué me lo anuncias si no lo puedo contratar, cabrón? Y como no podía haber Cablevisión en todos lados, entonces llegaron las parabólicas, antenas parabólicas, unos armatostes impresionantes. Y re feos. Enormes, y que hay 1000 casas todavía que se les dio hueva en la actualidad quitarla. Pues y ahí está la pinche estructura, ¿no? Que debe de costar quitar esa madre. ¿Qué haces con eso? También a dónde lo tiras. No, además, ¿sabes qué? Era un pedo. Había manuales, rápido lo voy a decir, había manuales y automáticas. O sea, si no tenías mucha lana, era una manual, y entonces tenías que cambiar, lo que hacías era cambiar de satélite. La antena estaba dirigida de manera que giraba a donde estuviera alineado a toda la órbita satelital, y en determinado punto frenaba, y es el satélite tal y tiene tales canales. Lo movías a otro satélite y había así. No, pues eso lo tienes que hacer manual, y ellos te marcaban en los tornillos o no sé qué, aquí en esta rayita está el satélite tal, y a darle cuerda a la madre para moverlo, era un pedo. Y había otras que ya tenían, pero era muy complejo y necesitaban un motor muy cabrón que a cada rato se descomponía, era un pedo, pero era una maravilla, ¿no? Y luego, ¿qué más llegó después de las parabólicas? La tele satelital, ¿no? DirecTV, todas esas cosas que existen todavía. Los Dish, no se llamaba porque Dish. ya obviamente ejemplo, Cablevisión creció. Ajá. No, te decía, Cablevisión creció en cobertura, pero pues no lo suficiente, y ya el tiempo alcanzó después para que llegaran estas televisiones satelitales, que ya es una mini antenita fija, como parabólica pero mini, y ya que Sky, que DirecTV, pues ya. Y curioso, porque ahí sí, yo, como te expliqué hace rato, que yo ni siquiera tenía tele, ¿no? Todo fue rentado. Entonces yo nunca, a contrario de ti, que tú sí tenías tu tele parabólica, la chica, yo nunca fui muy clavado en la tele. Las series que platicaba, te las vi de niños, pero ya conforme fui creciendo, a otra cosa que los deportes en realidad no vi, y todo esto de cable, incluso cuando, todavía en los 80s, pero videos de MTV y demás, la gente me platicaba, mis compañeros, y yo no los vi, y a la fecha hay un chingo de cosas que yo no vi, que mucha gente dice, no mames, ¿no viste ese? No, el video de tal cual, no. Y cuando salió DirecTV, yo ya estaba completamente desafanado de la tele como tal. Yo no tuve esas Cablevisión, todos esos sistemas, incluso por ya bastante más grande, y eso fue en el 2000 y fracción. Yo trabajé para una agencia de publicidad, y ¿qué veían? ¿Qué pinche sistema era? Sky, ¿no? Sky. Y yo hacía el copy de los programas de Sky, el bar, y no sé qué se pusieron ahí de moda, como todas esas mamadas de Big Brother, la Academia y todos los reality shows que yo ni vi, jamás vi uno, no vi un capítulo de nada de esas mamadas, pero yo escribía pues los radios y las teles de la programación de Sky, de la cual yo no sabía ni de qué estaban hablando. Yo nada más yo veía el brief, cómo era sacar el concepto del bar, por ejemplo, un programa bastante chafón, pero yo no me clavé. Y curioso, la serie de que a ti no te gusta es la única serie que yo he visto completa. No la vi en tele, la vi en DVDs, que es Friends. Claro, y ahí esa es otra. Acabas de mencionar el DVD y tu colección de Friends que te robaron. Sí, me acuerdo que se metieron a tu casa a robar y se la llevaron. Sí. Y que obviamente en la televisión, otra forma de buscar el entretenimiento que dio opción también la televisión fue a los DVDs, ¿no? Antes a los videocassettes. Películas, sí. Entonces ya existían estos lugares de rentas de películas, o de cuanta fregadera, y a rentar, ¿no? Que por cierto, siempre pagaba multas porque nunca regresaba la chingada película. No, a tiempo. Sí, no manches. Y dime. No, que todo el emporio de rentas de videocassettes y de DVDs, que fue toda una época también, que obviamente cayó con Videocentro, y que en un tiempo y demás. Exacto. Primero fue Videocentro, que era de Televisa, y era con videocassettes. Ya con Blockbuster fue ya un poco más con los DVDs,
Y en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, había un videoclub de DVDs ya que se llamaba Videodromo, así como una película. Claro. Hay esta película que es canadiense de David Cronenberg, que es canadiense, ¿no? Sí. Esta película que culto que se llamaba Videodromo. Y ese videoclub tenía unas joyas de película, estaba chingón. Es una lástima eso, pero bueno, el DVD también se perdió. Y por ejemplo, ya desaparecer. No, y antes del DVD hubo una más llamada Laserdisc. Claro. Que era como un vinil, del tamaño de un vinil de esos LPs. Una madresota, que qué barbaridad. Que no funcionó, no pegó. Y finalmente yo lo que te voy es, ya en la actualidad, que para mí la tele es YouTube. Sí, igual. Yo de todos modos recurro a esto. Yo de todos modos veo YouTube en mi televisión. O sea, yo de todos modos sigo con ese ritual de sentarme en mi sillón frente a la tele. Aunque sea para ver YouTube. ¿No? Obviamente Netflix y eso, pero en la tele, porque yo no concibo verlo en otro lugar. En otra cosa, en otro formato. No me acomoda la compu. Aquí en tu humilde casa, como se dice, aquí en tu humilde casa, no tenemos tele. Yo no tengo tele desde el 2008. No hay tele plana, pantalla, no hay nada. Solo, obvio, las computadoras o el celular. Y yo no estoy abonado ni a Netflix ni a nada de nada. O sea, yo todo lo veo por, ya sea los deportes, eso sí, estoy abonado nada más. Por eso no sabías de Luis Miguel cuando te hablé de por Luis ejemplo, Miguel. No, yo me entero. No, creo que está bien. Yo tengo más arraigo, por fortuna o por desgracia, y sigo en esa costumbre, ¿no? Y busco en YouTube cosas viejas, muchas cosas viejas, y veo a las ensaladas de locos y a los polivoces y un sinfín de cosas que recuerdo, que de repente digo, tal cosa que por ejemplo, cuando YouTube apareció, lo primero que busqué fue Ultraman, me acuerdo, fue de lo primero. Yo tengo que ver a Ultraman porque como ya ves que nunca lo volvieron a transmitir aquí en México, se dice que se prohibió, algo pasó, pero ¿qué habrá pasado? Estaba anulado. Sí, o sea, de su última pasada que le hayan dado aquí en México, fue así de ya, lo desaparecieron, se fue a la chingada. Y fue de lo primero que busqué. Pero fíjate, hay un fenómeno, obviamente surgen los youtuberos, que son los sustitutos, los ídolos, los influencers, los nuevos ídolos ahora, que desdeñan al medio televisión. Pero te voy a decir algo, yo que sigo viendo televisión abierta, te diré que está llena de influencers, güey. O sea, hay muchos youtuberos que empezaron muy famosos ahí y ya se pasaron a la pinche tele. Y dices, ¿qué pedo? Bueno, porque mucho, o sea, que ya valió madres. Sí, hay un Cayo de Hacha, el Chumel Torres. O sea, pues sí se los... No, yo te estoy contando eso. Y en cualquier programa que veas de variedades o espectáculo, invitan a influencers. Tenemos hoy a fulano que tiene tantos seguidores y 1000 likes, ¿no? Y así. Y ahí van, o sea, al final se necesitan los unos de los otros, fíjate, qué curioso. Sí, ya al final acaba siendo como decadente. Lo que pasa es que también me imagino que Televisa le dio mucho frío cuando empezó a como medio a desaparecer la televisión, porque todo se fue al contenido. Y acerca de lo que hablábamos del control, si se controla o no se controla a las mentes de las personas, la chingada, no sé qué, pues los que tenían antes la Televisa, que tenía así el control completo de la programación, se dieron cuenta que la gente ya estaba yéndose al YouTube y estaban siendo ellos los propios generadores de contenido, y lo que hicieron fue meterle varo a esa bandita que muchos, o sea, te das cuenta que no es producción casera, sino que tiene toda una producción atrás, nada más que en barato, lo mismo, pero más barato. Ajá. Pero no son independientes. O sea, pues es banda que antes no tenían micrófono en Televisa, pero ahora ya lo tienen porque tienen seguidores. Pero no son así como del pueblo, güey. O sea, no salió desde cero, sino que nacieron con presupuesto. Y por eso también la cantidad de hay muchas cosas hechas con presupuesto para YouTube. Y pues algo que a mí, lo que me preocupa es que no veo, aunque sí ya hay una variedad impresionante, y claro que puedes encontrar contenidos en YouTube chingoncísimos,
también, lo que se vuelve trendy, digamos, en el caso Netflix, sabemos, Netflix que es una onda de streaming que es como un must. Y neta, yo que tengo y le doy una revisada a todo su contenido, a ver qué veo, no mames, güey, están de la chingada. O sea, ya en este caso Netflix se está volviendo como la vara a medir de lo que es disque calidad. Y en lugar de tener variado en su contenido cosas, ya casi todo es de producciones Netflix, ¿no? Y la neta, yo cuestiono un chingo la calidad de sus mierdas, man, neta, y escucho que valoran tanto un sinfín de cosas. Y no digo que hagan cosas malas, pero lo que se vuelve trendy, a mí yo dudo mucho de la calidad. Entonces, en fin. Sí. ¿Tú piensas, Rafa, que la tele en sí como tal medio, el aparato, que ya no es tele, ahora es monitor, como va a morir? Qué buena pregunta. Pues yo creo que no, se va a transformar. O sea, como se transformó la televisión, el aparato que decíamos, se transforma ahora en esa pantalla planita de teléfono inteligente, se va a transformar, va a evolucionar, morir. Pues siempre va a haber algún romántico que va a querer conservar algún aparato en su casita y que lo va a hacer funcionar, como hemos estado platicando. Yo creo que se va a transformar, se está transformando ya se transformó y seguirá en su evolución. Esperemos que para cosas buenas. No sé cuál sería el salto cuántico hacia lo que siga. No, pues probablemente yo creo que no quedará en redes sociales. Es comunicación, ¿no? Todos vamos a tener que comunicarnos de distintas maneras. Entonces, yo creo que no. No creo que eso es probable. Lo que tienes razón, y debe de ser en su formato, porque cada vez todo tiene que ser más rápido e inmediato, ¿no? Quizá. No sé, por ejemplo, el caso de los TikToks. 5G ahora. O sea, que en el TikTok yo no soy usuario, pero tengo entendido, tienes un límite de tiempo para tu video. Exacto. Y entonces tienes que hacer algo que algo deje. Entonces, todo se vuelve tan instantáneo e inmediato que ya un formato de televisión como era antes, un premio de los 64,000 pesos, olvídalo ahorita, sí, no mames, qué hueva, ¿no? Sí, exacto. Mejor vamos a jugar a un juego de concursos en ver quién le da más huevazos al otro. Así es, los challenges, cosas más simples. Y donde la gente puede interactuar inmediatamente en tiempo real. Sí, es eso, ¿no? O sea, hacia ahí se ha... Sí, sabes, por ejemplo, que hay un programa aquí, la televisión abierta en México actualmente, ya con el cambio digital y todo eso, abrió ya muchas concesiones, ya hay un chingo de canales, cabrón, en tele abierta en México. Y hay uno que es La Octava, se llama, que es el Canal 8, que es como noticioso todo el tiempo y tiene algunos programas por ahí de cierto tipo. Tienen un reality show de challenge, como dices, de influencers. ¿Qué tal? Se llama Influencer Camp. No, se mamón. Esa es la transformación a la que tiene que llegar la televisión para no morir. ¿Tú creerás que aquí... Bueno, Perdón, aquí... Ajá, No, ahora me dejas hablar, cabrón. Sí, vas. ¿Creerás que, hablando de a veces lo viejo que están las cosas todavía aquí, lo raro, pero aquí la sigue pegando el formatito aquel de La Voz? O sea, es decir... no, aquí también. ¿Ah, sí? Yo no veo, cabrón, yo no veo hay La Voz senior, pero... la Voz preadolescente, La Voz y eso me parecía adulto en plenitud. En 2004... Y cuando vi que todavía aquí la gente sigue viendo y el Star System está construido con base es que ya ganó en La Voz en el 2019. Qué chingón. ¿Qué, cabrón? ¿Todavía tienen eso? Pero como no tengo tele, yo no tengo referencia. Entonces yo pensé que era algún fenómeno muy, muy extraño de aquí. Pero me está diciendo que no, que también en México. No, es que justo ya se ha regido mucho por realities que son normalmente bien pagados, digamos, ¿no? Exacto, que hay empresas ya que se dedican a crear conceptos y a vender las franquicias en distintos países y nada más es réplica y réplica de conceptos creados por una sola entidad, por decir algo, ¿no? De eso hay mucho, ¿no? Y pues sí, la reality TV llegó para quedarse y ahora con influencers. Bueno, yo personalmente, antes de despedirnos, Rafa, quiero decir que no le deseo la muerte, quisiera que no muriera. Y ojalá todo se quedara como siempre, pero pues desgraciadamente el mundo se va transformando, evolucionando, hay que fluir, hermano, hay que fluir. Y por fortuna existe el YouTube, ¿no? Por fortuna existe el YouTube y celebro que tú seas tan adicto al YouTube porque yo lo soy a la par. Entonces no queda después de esto
después de Faquirear, que es Gerundio, el programa que habla de las cosas que a nadie le importan, como la pobre televisión que está por morir, pero que a todos divierte o a todos entretiene. Rafa, te agradezco haber hecho este recorrido por la televisión, especialmente que nos digas ya más de Canadá un poco. Ya los veo con una onda retro que me llama la atención. Está muy cagado, sí, ahí se conservan muchas cosas. Y pues bueno, te concedo todo el derecho a decirle adiós a nuestros escuchas, Rafa. Muchas gracias, Juanito José. Fue un gusto platicar y faquirear con usted. Y recuerden, amigos, síganos en las redes sociales, Faquireando, que es Gerundio. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok. Todavía no habrá mucho todavía contenido que generar, pero ya se nos ocurrirán qué nuevas cosas podremos platicar con ustedes en la próxima emisión. Gracias por haber faquireado con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Faquireando, que es Gerundio. Hasta pronto.